de Dios. Y el texto, como les dije, primera de Juan, capítulo 4, de los versículos 7 al 14. Así es de que si pueden abrir sus Biblias ahí, en primera de Juan, por favor, abran sus Biblias porque vamos a estar estudiando directamente de la Biblia. Si no trajiste Biblia, solamente levanta tu mano y te facilitamos una Biblia. El Señor nos ha dado la espada, ¿verdad? Su palabra para que nosotros con ella nos defendamos de las artimañas del enemigo. Así es de que gloria a Dios por eso. El apóstol Juan en este capítulo nos ha empezado a relatar desde el principio del capítulo, versículo 1, nos comenzó a hablar acerca de cómo probar los espíritus. Después de que nos habló de cómo probar los espíritus, ahora nos lleva a una segunda plana. En esta segunda plana nos va a hablar acerca del amor de Dios, del amor de Dios. Así es de que para hablarnos del amor de Dios, solamente en estos 14 versículos, el apóstol Juan nos habla 22 veces acerca del amor de Cristo. Así es de que va a ser algo muy interesante, algo muy importante para nuestro caminar con Cristo Jesús. Una de las cosas que nosotros debemos tomar en consideración es esto. Dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, capítulo 1 de Corintios 13, que si nosotros no tenemos amor, venimos a ser como címbalos que retiñen. Y la palabra amor es algo muy importante, porque eso es lo que identifica la naturaleza de Dios. El amor. Y muchas de las veces nosotros nos encontramos en ciertas ocasiones con ciertas personas que nos prometen amor, ¿verdad? Nos dicen que nos aman, pero muchas veces hacen las cosas nada más para conseguir lo que quieren. O muchas veces las hacemos para conseguir lo que queremos. Y eso es algo en lo cual nosotros podemos ver claramente que esa no es la naturaleza de Dios. Porque cuando Dios nos ama con un amor incondicional, no esperando nada a cambio. Nada a cambio. ¿Por qué? Porque nos dice Él en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es exactamente el mensaje de lo que nosotros hoy día vamos a estudiar. Así es de que en estos siguientes versículos Juan nos va a dar puntos específicos acerca del amor, acerca de la naturaleza de Dios, acerca de los caminos de Dios y cómo es que nosotros podemos agradar a Dios amándonos los unos a los otros. Es interesante y es muy necesario que nosotros entendamos esto. El apóstol Juan, llegando ya a una edad muy avanzada, se rodeaba él de hombres que amaban a Cristo Jesús. Entonces todos esos hombres venían a él para ser discipulados por el apóstol Juan. Llegó a una etapa de su edad en la cual las únicas palabras que él decía era: amados, amémonos los unos a los otros. Era como un disco roto, vamos a ponerlo de esa manera. Juan lo único que decía era: amados, amémonos los unos a los otros. Continuamente. Hasta que finalmente uno de sus discípulos, los cuales él estaba discipulando, llega y le pregunta, le dice, disculpa que te haga esta pregunta, no quiero ser grosero ni quiero sonar como que te estoy juzgando, pero quiero que me digas por qué es que tú nada más dices las palabras: amados, amémonos los unos a los otros. Dice, porque si no haces nada más y solamente haces esto, es lo único que te hace falta para estar bien con Dios y para estar bien con los demás. Qué hermoso, ¿sabes por qué? Porque donde hay amor, hay paz, hay armonía, y ahí es donde la presencia de Dios se hace sentir. Dice el apóstol Juan en el libro de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 34, nos dice de esta manera, hablando nuestro Señor Jesús aquí, palabras relatadas por el apóstol Juan, dice: un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice él, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Entonces, ¿qué es lo que nos identifica a nosotros como discípulos de Cristo Jesús? El amor, ¿no? El amor los unos por los otros. Eso es lo que nos hace a nosotros, lo que nos identifica a nosotros como hijos de Dios. Un pastor frustrado en su iglesia, por la razón de que dentro de la congregación comenzó a formarse un problema inmenso de chisme, de contienda, de pelea, de malos consejos y todas estas cosas. Tanto era el problema dentro de la iglesia que la iglesia se le comenzó a dividir. Se le comenzó a dividir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los chismes inmediatamente, aquel dice, este dice, las peleas, no, que yo quiero ser esto, que yo quiero ser el otro. Todo esto comenzó a tomar residencia dentro de esa congregación, y poco a poco la congregación comenzó a dividirse por causa del chisme, por causa de la contienda, por causa de los problemas que estaban surgiendo. Entonces él de rodillas en ayuno y oración pide a Dios dirección y le dice: Señor, solamente dame un mensaje, para darle a la congregación, para que entiendan ellos realmente quién eres tú y por qué es que venimos a la iglesia. Entonces fue llevado por el Espíritu Santo precisamente a 1 de Juan capítulo 4 versículo 7. Y les predicó esa semana solamente estas palabras: amados, amémonos unos a otros. Terminó el mensaje, oró, se bajó del púlpito, toda la congregación se quedó mirando uno al otro. Dijeron: oh, ¿qué pasó? Dice, solamente 4 palabras: amados, amémonos unos a otros. Entonces se fue. Se levantaron todos, se fueron a sus casas. El siguiente domingo se paró en el púlpito, después de que terminó la alabanza, se paró en el púlpito y dijo las mismas palabras: amados, amémonos unos a otros. Oró y se bajó del púlpito y se fue a la parte de atrás a saludar a los hermanos. Entonces se quedó la congregación dentro de la iglesia, tocados por el Espíritu Santo. Entendieron el mensaje que si no había amor, ellos no podían continuar adelante. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos de entender esta mañana. Si no hay amor en el medio nuestro, si no hay amor con nosotros, hermanos, no podemos mantenernos firmes. Jamás vamos a poder continuar adelante en los caminos del Señor si no hay amor en nuestros corazones. Es necesario que haya amor, porque si no hay amor, entonces no podemos hacer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad nuestra. Así es de que el primer punto que vamos a ver esta mañana es conociendo a Dios a través del amor. Conociendo a Dios a través del amor. Y lo vamos a encontrar de los versículos 7 al 10. Y dice en el versículo 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dice en el versículo 9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conocisteis el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así es de que conociendo a Dios a través del amor,
número 1, podemos ver la exhortación del apóstol Pablo a nosotros es el amarnos los unos a los otros. Lo primero que nos habla a nosotros, nos dice, amados, amémonos. Esto es un verbo el cual está continuamente en moción. Lo que quiere decir es que el amor nuestro debe de ser para siempre, no de una palabra o de una vez, sino que tenemos que continuamente amarnos. Amarnos es un verbo progresivo en el cual nosotros debemos que progresivamente ir aumentando en amor diariamente para honra y gloria de Dios. Es verdad, hermanos, que muchas de las veces nosotros aún como hermanos en Cristo Jesús hemos fallado. ¿Y quién es perfecto que me pueda decir a mí, yo nunca he cometido pecado? Porque dice la misma palabra de Dios aquí en el libro de Juan, que todo aquel que diga que no ha cometido pecado es mentiroso y la verdad no está en él. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que muchas de las veces, nosotros nos vamos a quedar cortos. A veces no vamos a ser tan amables, no vamos a amar como deberíamos de amar, pero no quiere decir que eso nos descarta o nos saca de la carrera. Lo único que quiere decir es que nos da la oportunidad de arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y volver a entrar en el carril y continuar adelante en el llamado que tenemos del Señor. Es como, por ejemplo, cuando mi hermano Jubi y mi hermano Mario me invitan a golfear. A mí me encanta el golf. ¿Soy bueno? No, pero me encanta, ¿verdad? Vamos, y cuando yo me apego a las reglas del golf, te voy a decir, y lo practico suficientemente, todos mis tiros son alineados y con buena distancia, pero eso es cuando lo practico. Y como me apego a las reglas, y como practico el juego, y como todos mis tiros son largos y bien alineados, entonces me considero yo un golfeador, ¿no? Una persona que juega golf bien. De igual forma, hermanos, nosotros como hermanos en Cristo Jesús, si practicamos el amor continuamente, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nos vamos a hacer mejores y mejores en el amor, en amar a los hermanos. Pero si no practicamos el amor, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es como cuando dejo de ir a jugar golf por un año. Cuando yo llego ahí y le quiero pegar a la pelotita esa con un pedacito de metal de ese tamaño, hermano, ni siquiera le pego. ¿Por qué? Porque no he practicado. Por eso cuando queremos nosotros amar, ¿qué es lo que pasa? No amamos efectivamente, porque no estamos practicando el amor. Estamos practicando el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros progresivamente estamos conociendo a Dios. Cada vez que tú abres la palabra de Dios, cada vez que tú abres las Sagradas Escrituras, cada vez que tú lees de ellas, el Espíritu de Dios te revela la voluntad, te revela el amor, te revela la deidad, te revela a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. ¿Y todo esto es para qué? Todo esto es para el conocimiento tuyo de Él, de quién es Él, del amor que Él tiene por ti, del amor que Él tiene por mí, del amor que Él tiene por la humanidad. Así es de que miremos ahora una verdadera demostración de amor aquí en la palabra de Dios, en los versículos 9 y 10. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En los versículos 7 y 8 el apóstol Juan nos está hablando de que Dios es amor. Y nos ha dado un ejemplo hermosísimo, ¿verdad? Que Dios es amor. Y la mayoría de las personas aceptan el concepto de que Dios es amor. La mayoría de las personas aceptan el concepto de que Dios es amor.
Tú le preguntas a una persona de Dios, dice, oh, ya, Dios es amor. Dios es amor. Pero muchas de las veces, te voy a decir, para poder nosotros realmente saber si Dios es amor, hay que experimentar el amor. Para saber si alguien nos ama, realmente tenemos que ver si es que nos aman o nada más lo dicen de palabra. Es muy diferente. Por eso es que es importante lo que el apóstol Juan nos quiere decir a nosotros aquí en su palabra. El apóstol Juan entendía que estaba rodeado de críticos que solamente buscaban cómo descreditarlo a él, cómo descreditar el mensaje que Dios le había dado a él para su pueblo. Entonces decía, no, ¿sabes qué? El Dios que Juan enseña no es el Dios de la Biblia. Él enseña a un Dios diferente al nuestro. Acuérdate que los críticos número uno del apóstol Juan eran la nación de Israel, los mismos judíos. Juan venía enseñando a Cristo Jesús, les hablaba del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. O sea que Juan les venía y les decía a ellos, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, y les decía de Jesús, les hablaba de Jesús. Entonces cuando ellos oían hablar acerca de Jesús, decían, no hay esperanza en el mundo, no hay esperanza en la tierra, sino la que Jehová nos ha dado, la que Jehová ha demostrado y ha dado a su pueblo a través de la ley de Moisés. Entonces cuando escuchaban al apóstol Juan, ellos decían, no, tú estás equivocado. Y venían atrás de Juan, atrás del apóstol Pablo, atrás del apóstol Pedro, atrás de todos estos varones de Dios, discípulos de Cristo Jesús, contrarrestando lo que Dios había dado a ellos, lo que Cristo Jesús les había dado a ellos. Entonces aquí Juan, conociendo el corazón de ellos, escribe esta carta, y les escribe en esta carta para hacerles a ellos entender el amor de Dios, la anchura del amor de Dios, la longitud del amor de Dios, la altura del amor de Dios, hablándoles a ellos acerca de cuánto Dios nos ama a nosotros, sus hijos. Y es importante, hermanos, que entendamos eso. Es importante que entendamos eso. Y aquí en estos dos versículos, Juan les muestra el amor de Dios en concreto, no en especulaciones. Les muestra el amor de Dios en concreto. Por eso les dice a ellos, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Cuando tú vienes y me dices a mí, oh, ¿sabes qué? Te quiero. Como hermano en Cristo, por supuesto, ¿verdad? Te quiero como hermano en Cristo. Pero si nomás me dices te quiero, pero nunca me muestras que me quieres realmente, o nunca haces nada para demostrar tu amor hacia mi persona, entonces te voy a decir, lo que me estás diciendo es solamente una extracción del amor, pero no es amor. No es amor. Por lo tanto, no estás dándome a mí un mensaje concreto. Como no me estás dando un mensaje específico y claro, entonces yo dudo de tu amor hacia mí. Y aquí el apóstol Juan les está hablando a ellos y les está diciendo que la mayor demostración de amor para con nosotros de parte del Padre es que Dios envió a su Hijo Cristo Jesús al mundo. Que Dios envió a su Hijo Cristo Jesús al mundo. Un amor tan profundo para nosotros, un amor tan inmenso que no hay mente humana que pueda realmente discernir lo que Dios ha hecho por nosotros, sus hijos. Por eso es que Juan 3:16 nos dice una vez más, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Lo que quiere decir es que no hay manera de explicar ese amor de Dios hacia nosotros los seres humanos. No hay manera de que tú puedas entender con tu mente finita la infinidad de Dios.
Pero aquí Juan nos está hablando que la mayor demostración de amor para nosotros, sus hijos, es enviar a su Hijo amado Cristo Jesús a la tierra para darnos esperanza de vida eterna a nosotros aquí en este mundo. El profeta David nos dice en el Salmo 19:1, el profeta David nos dice a nosotros en el Salmo 19:1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, dice, y el firmamento anuncian la obra de sus manos. O sea que tú miras los cielos y puedes ver la gloria de Dios. Tú puedes ver el firmamento y anuncia la obra de sus manos. Puedes mirar las montañas, los árboles, los animales, los peces. Te puedes mirar a ti mismo y tú eres obra de las manos divinas de Dios. Nosotros somos obra de las manos divinas del Señor. Ahora, aunque los cielos cuentan la gloria y el firmamento la obra de sus manos, te voy a decir que la única parte que demuestra el verdadero amor de Dios hacia con la humanidad es en el monte Calvario, donde su Hijo Cristo Jesús sufrió y padeció y murió por nosotros, la humanidad. Ahí es donde se muestra, ahí es donde se demuestra realmente el amor de Dios por la humanidad. Quizá tú digas: wow, dice, ¿cómo es algo posible? ¿Cómo es que Dios haya sacrificado tanto así por mí, que no tengo yo ningún valor en esta tierra? Hay muchos de nosotros que hemos descendido de lo más profundo, mis hermanos, y el Señor ahora nos tiene aquí, nos ha levantado, nos ha dado esperanza de vida eterna, nos ha hecho sentar en lugares especiales que Él tiene para sus hijos, para su pueblo. Y tú te preguntas quizá y digas: wow, cómo Dios me ha podido amar a mí con tanto amor. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra de Dios: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Para qué vivamos por Él? Por eso es que nos dice en el versículo 10, en esto consiste. O sea que no nomás se mostró el amor de Dios hacia nosotros, sino que ahora nos dice en qué consiste el amor. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, si no me das un fuerte amén, voy a bajarme ahí abajo y te voy a despertar porque parece que estás dormido. En esto, hermanos, en esto dice consiste el amor. Escucha, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Gloria a Dios. Te voy a decir una cosa. El principio del amor comenzó con Dios. El principio del amor comenzó con Dios. Ninguno de nosotros puede decir que amaba a Dios antes que Él nos amase a nosotros primero. Le dice al profeta Jeremías, dice: yo te conocí a ti mucho antes de que te formase. Dice: yo ya te había llamado para esto específicamente. Así es de que, hermanos, antes de que tú y yo existiésemos en esta tierra, antes de que pusiéramos los pies sobre la tierra aquí en este mundo, ya Dios nos amaba. Ya Dios nos conocía, ya Dios había enviado a su Hijo Cristo Jesús a morir por nosotros, para que nuestros pecados fuesen quitados, fuesen borrados, fuesen completamente olvidados y tuviésemos esperanza de vida eterna. Así es de que cuando Dios
¿Cuándo es que Dios nos amó a nosotros? Muchas personas dicen, bueno, Dios me comenzó a amar cuando yo acepté a Cristo Jesús. Dice, oh, give me a break. No es exactamente así, ¿verdad? Porque Dios nos comenzó a amar desde el principio. O quizás esta persona pensaba de esta manera y decía, bueno, ya que ahora acepté a Jesús, ahora Dios me va a empezar a amar. Todo esto, hermanos, es mentalidad humana. Es de la manera que muchas personas piensan. Hay personas que dicen, bueno, mujeres que dicen, bueno, si le doy un hijo a mi esposo, ahora sí me va a querer. Lía, ¿verdad? O Lea en el libro de Génesis, cuando le dio un hijo a Jacob, ¿qué dijo? Ay, acabo de dar un hijo a mi esposo, ahora su amor se va a tornar hacia mí. Se va a tornar hacia mí. Pero no, hermanos, no es así. Las cosas no son así. Hablando en términos de Dios, hablando en la naturaleza de nuestro Padre que está en los cielos y su Hijo que está sentado a su diestra intercediendo por cada uno de nosotros, hablando en términos de ellos, la palabra de Dios nos dice a nosotros que su amor se mostró a nosotros, nos fue dado a nosotros, y en esto consiste el amor. No en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Es importante que tú entiendas eso. Tanto fue el amor de Dios por nosotros que nos dice aquí en su palabra que Cristo Jesús fue la propiciación por nuestros pecados. Fue la propiciación por nuestros pecados. Propiciación, hermanos, es el acto de propiciar, involucra quitar la ira de por medio de una ofensa, a través de una ofrenda. Eso es lo que significa propiciación. Propiciación en el griego es hilasmos, que es relacionado con gileos, que significa misericordia. Propiciación significa que es la expiación por el pecado de la humanidad, y por ese medio es que nuestros pecados han sido quitados, han sido eliminados. ¿Entiendes? Han sido eliminados. Ahora, hilasmos nos lleva al arca del pacto. La palabra hilasmo nos lleva a la arca del pacto, al propiciatorio. Específicamente nos lleva a esa área. Por favor, busca conmigo en el libro de Éxodos. Quiero que vayas al libro de Éxodos, capítulo 37, en el versículo 6, porque vamos a aprender acerca del propiciatorio y por qué era necesaria la propiciación por nuestros pecados. Quiero que tú veas ahí en el libro de Éxodos, en el capítulo 37, en el versículo 6, lo que Dios hizo por nosotros. Éxodos 37, versículo 6. Y dice la palabra de Dios, dice, ¿estás ahí? Gloria a Dios. Éxodos 37, versículo 6, dice, hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín en un extremo y otro querubín en el otro extremo. Una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno al frente y el otro miraba hacia el propiciatorio. El propiciatorio, hermanos, era la tapa del arca del pacto. Era una pieza sólida de oro dentro de la arca del pacto. Encontramos las tablas de los 10 mandamientos, la ley de Moisés. Dentro de la arca encontramos la vara de Aarón que reverdeció. Dentro de la arca encontramos una jarra con
una muestra del maná que Dios hizo llover del cielo. Y sobre el arca se le ponía el propiciatorio. Era una tapa sólida de oro completo. Y los ángeles que fueron forjados estaban hechos, eran completas, era una sola pieza de la tapa. Y los ángeles y sus alas cubrían el propiciatorio completo. Los rostros de los ángeles estaban mirando hacia el propiciatorio. Eso quiere decir que cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo y traía la sangre del cordero y la rociaba sobre el propiciatorio, los ángeles estaban mirando hacia la sangre y no hacia los pecados de la humanidad. Recuerden que entre el propiciatorio y la parte del arca estaba la ley, y los hijos de Israel, el pueblo de Dios, habían quebrantado la ley una y otra vez. Nosotros también, hermanos, hemos quebrantado los mandamientos, estatutos y reglamentos de Dios una y otra vez. Eso quiere decir que cuando nuestro Señor Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue ofrecida a Dios en propiciación por nuestros pecados, su sangre fue rociada en el propiciatorio. Y cuando Dios de su reino, de su gloria, de su trono miraba hacia abajo, lo único que miraba era la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da a nosotros la esperanza de vida eterna. Por eso es que aquí la palabra de Dios nos dice a nosotros, en esto consiste el amor. En esto consiste el amor, en que Dios sacrificó a su Hijo Cristo Jesús para que tú y yo pudiésemos tener esperanza de vida eterna. Y eso es algo que nosotros, hermanos, no podemos tomar a la ligera. Porque Pablo nos dice en Romanos que Cristo Jesús, Romanos capítulo 3, versículo 25, nos dice Pablo que Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, dice, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con una mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermanos, es el que nos justifica a nosotros. Cristo Jesús es el que ha lavado nuestros pecados. Cristo Jesús es el que nos ha limpiado a nosotros de toda maldad y nos ha dado esperanza de vida eterna. Así es de que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y no nomás nos amó a nosotros, sino que envió a su Hijo Cristo Jesús. ¿Lo envió a qué? A pagar por nuestros pecados. A hacer el sacrificio el cual requería la humanidad para poder entonces tener esperanza de vida eterna. Así es de que entendemos que Cristo Jesús es la propiciación, hermanos. Entendemos que Cristo Jesús es la propiciación por nuestros pecados, el cual se ofreció a sí mismo. Se ofreció a sí mismo por nosotros, aun cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Y te voy a decir, tú que me escuchas hoy día, tienes la esperanza que un día nosotros recibimos. ¿La esperanza de qué? La esperanza de ser salvo, la esperanza de que tus pecados sean borrados, la esperanza de que Cristo Jesús es la propiciación que Dios ha enviado para quitar tu pecado. Solamente tú tienes que aceptar en fe lo que Cristo Jesús hizo por ti. Arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres un pecador. Pedirle al Señor que entre en tu corazón y pedirle a Él que de aquí en adelante Él sea la esperanza de vida eterna para tu persona. Versículo 11, continuando en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 11. Dice aquí el apóstol Juan, amados, dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¡Qué importante!
Qué importante, porque dice, primeramente, en el versículo número 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su unigénito Hijo al mundo a morir por nosotros. En el versículo 10 nos dice, en esto consiste el amor. Nos habla acerca del amor. Y ahora aquí en el versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Hermanos, Dios nos ama a nosotros de una manera incondicional. Dios nos ama a nosotros de una manera incondicional y nosotros tenemos la opción de amarlo a Él o no amarlo a Él. ¿Te das cuenta de la grandeza y el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros? ¿Cómo tú te sentirías en este momento si Dios descendiera del cielo y te dijera, me tienes que amar porque yo pagué por tus pecados, yo envié a Jesús a la cruz del Calvario, Él derramó su sangre y cubrió tus pecados y ahora tu obligación es amarme a mí? ¿Cómo te sentirías? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Lo amarías realmente porque Él es Dios? No, hermanos, Dios no se esfuerza en ti ni se esfuerza en mí. Dios me da a mí la opción de amarle a Él de la misma manera que Él me ha amado a mí y de la misma manera que Él te ha amado a ti. Él no te va a torcer el brazo y te va a decir, hey, ámame porque yo soy Dios. Jamás lo va a hacer. Jamás lo va a hacer. Pero te voy a decir algo. Y quiero que lo entiendas de esta manera. Que si tú ya has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, ya tu corazón se ha alineado en dirección de Él. Y de ahora en adelante, el Espíritu Santo te va a habilitar a ti para amar a Dios de la manera que Él quiere ser amado. Así es de que toma en consideración y toma en cuenta que nuestro Padre que está en los cielos desea que tú le ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Porque Él te ama a ti incondicionalmente. No importa lo que hayas hecho, no importa dónde hayas estado, no importa el pecado que tú hayas cometido. El único pecado que Dios no tolera y no acepta es blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y blasfemar en contra del Espíritu Santo es achacarle las obras de Dios a Satanás. Y eso es lo cual Dios no tolera y no acepta. Así es de que yo te lo digo esta mañana, esta tarde ya, que nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de responder a Dios de la misma manera que Él nos ama, amarlo a Él de regreso. Pero hermanos, qué interesante que en este versículo que acabamos de leer, en el versículo 11, hay una palabra aquí, una palabra que debemos de examinar bien a fondo, la palabra debemos. ¿Ok? La palabra debemos, porque dice, amados, si Dios nos ha amado, así dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esta palabra debemos, su significado en griego es, la palabra en griego quiere decir ofeilo. Ofeilo, que significa deber, estar atado, obligado a hacer algo. Eso es lo que significa esta palabra deber, ofeilo. ¿Ok? Así es de que lo que el Señor nos está diciendo aquí es esto. Escúchame bien, porque no quiero que te vayas a confundir y no quiero que me malinterpretes, por la razón de que lo que el Señor nos está diciendo aquí es esto. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos, o quiere decir, estamos nosotros en deuda con Dios,
por lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que quiere decir que la paga de lo que nosotros le debemos a Dios es que que nos amemos los unos a los otros. Para tu salvación no tienes que hacer nada. Es completamente gratuita. No te ha costado nada ni te costó nada. Lo único que tuviste que hacer es arrepentirte de tus pecados, aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Y eso fue todo para la salvación. Más aquí entiende lo que Dios nos está mostrando en su palabra. Lo que Él nos está diciendo aquí es que nosotros tenemos una deuda con Dios. Y la deuda, el pago de esta deuda, lo único que Dios quiere como pago de esta deuda es que nos amemos los unos a los otros. Tú dijeras, ¡qué fácil! Bingo, ya la hice, ¿verdad? ¿Es fácil amarnos los unos a los otros, hermanos? Específicamente con los nuestros, con los de casa. Es más, aquí dentro de la iglesia, ¿es fácil amarnos los unos a los otros? ¿Es fácil? ¿Ah? ¿Es fácil, hermanos, sí o no? No, ¿verdad? No es fácil. ¿Sabes por qué? Porque siempre estamos chocando los unos con los otros. Llegó un papá con un caballito de madera a su hijo y a su hija a la casa. Llegó y se los dio. Se sube el niño y se sube la niña en el caballito de madera y comienzan a balancearse. Se da la vuelta el niño y le dice a la hermanita, óyeme, si te bajaras de aquí, si uno de nosotros se bajara del caballito, hubiera más lugar para mí, dice. O sea que le dice, bájate para que yo pueda tener el caballito para mí solita. Así es de que es una de las cosas que nosotros podemos mirar aún dentro de nuestra casa, dentro de la congregación. Hermanos, el amarnos los unos a los otros, el amarnos los unos a los otros es una cualidad de Dios, que si la palabra de Dios, si Dios realmente no está en nuestros corazones y Él no es el que reina y vive en nuestro ser, nos es muy difícil, casi es imposible de hacerlo. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha buscado lo suyo propio. En el huerto del Edén, no vayamos muy lejos, al huerto del Edén. Cuando la serpiente le dice a Eva, le dice, lo que pasa es que Dios no quiere que comas de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tú comas tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Dice, yo como Dios, yo quiero eso para mí. ¿Qué hizo? Para acá, dice, se la comió y entró el pecado en el mundo. Y de ahí comenzó, ¿qué? De ahí comenzó el egoísmo, el yo, lo mío, lo que a mí me agrada, lo que yo quiero. Yo ayudarle a tal cual, fulano, sutano, mengano, no, hombre, no. Primero yo y después si me sobra a mí, entonces yo les doy a ellos. Pero aquí en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, hermanos, a nosotros se nos exhorta. Se nos exhorta, ¿por qué? Porque la palabra griega que nosotros acabamos de hablar el significado de ella, que es ofeilo, quiere decir que es algo que nosotros le debemos a Dios. Y Dios quiere que se lo pagues. Y de la manera que Él quiere que se lo pagues es como amando a tu hermano, amando a tu prójimo, dándole a Él lo que Él necesita. Tú sabes que un predicador comparó el amar a los demás como el arca de Noé. ¿Sabes qué es lo único que mantuvo a los que estaban en el arca de Noé dentro de ella? La tormenta que estaba afuera, ¿no es verdad? Porque si no hubiera existido esa tormenta afuera, ninguno de ellos se hubiera metido en el arca de Noé. Y hermano, lo que nos mantiene a nosotros aquí en la iglesia, en la casa del Señor y en nuestros hogares juntos es que es la tormenta que hay a nuestro alrededor, la tormenta que hay afuera. Y un comentarista bíblico comentaba que la iglesia es algo así como un montón de puerquitos spin. ¿Sabes qué son los puercos spins?
que en una noche de invierno. ¿Por qué? Dice, porque en el invierno, como tienen frío, se empiezan a juntar para quitarse el frío, pero las espinas empiezan a picar al otro y se empiezan a separar de vuelta. Y de vuelta el frío vuelve y se comienzan a unir, pero las espinas nos comienzan a espinar y se empiezan a separar. Así nosotros, hermanos, pasamos por problemas y dificultades. Nos une ¿en qué? Nos une la tormenta que está afuera. Pero el momento que nos juntamos mucho, ¿qué es lo que pasa? Nos picamos los unos a los otros y nos separamos de vuelta. ¿Y qué dicen? Es mejor mantener la distancia entre yo y aquel hermano o hermana. Dice, ¿por qué? Porque, híjole, tiene una boquita que ¿para qué te cuento? Segundo punto, a Dios, viendo a Dios a través del amor. En el segundo punto, viendo a Dios a través del amor, en el versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así es de que en este versículo es uno de los versículos más importantes del libro de Primera de Juan. ¿Por qué? Porque en este versículo se nos dice que que nadie ha visto jamás a Dios. Que Dios, nadie puede decir que Él miró a Dios y vivió. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no lo dice. En el libro de Éxodos, ¿qué le dice Moisés a Dios? Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y no te pierdas el mensaje de la semana que viene, porque el mensaje de la semana que viene es donde vamos a mirar la gloria de Dios. Así es de que, hermanos, vamos a terminar aquí esta tarde y vamos a orar, y así le vamos a pedir al hermano Juan si por favor puede subir acá. Vamos a entonar este último canto y después de este canto vamos a tener la Santa Cena y así vamos a concluir nuestro servicio este día. Vamos a orar. Padre, en el bello nombre de Cristo Jesús, este hermoso tarde, Señor, que estamos aquí en tu presencia y este precioso día en el cual, Padre, nos podemos acercar a ti. Queremos, Padre, primeramente darte honra y gloria, glorificar tu nombre, exaltarte a ti sobre todas las cosas y darte a ti, oh Dios Todopoderoso, la honra y la gloria. Padre, te damos gracias porque nos has hablado acerca del principio del amor hoy día. Nos has dejado, oh Padre mío, llenos de tu presencia, llenos, Padre, de sabiduría, de la cual mana del cielo y ha venido a nosotros y ahora está en nosotros y es para nosotros, Padre. Te pido, Padre, que lo que hoy hemos aprendido lo selles en nuestras mentes, Padre, que no venga el enemigo, oh Padre, a robarnos, mi Dios, el mensaje divino del cielo que tú has dado a nosotros, tus hijos. Yo te pido, oh Padre, que tú te glorifiques grandemente aquí en el medio nuestro. Y hoy día, mientras, Padre, nosotros preparamos nuestros corazones para recibir los elementos, mi Dios, de la Santa Cena, Señor, el vino y el pan, tu carne y tu sangre, mi Dios, que tu carne que fue destrozada por nosotros y tu sangre que fue derramada por el pecado. Oh Padre, te pido que prepares nuestras vidas, nuestros corazones. Yo entiendo, oh Padre, que dice tu palabra que todo aquel que come y bebe indignamente de la mesa del Señor, juicio acarrea para sí mismo. Y yo pido, oh Padre, que todos nosotros hoy día estemos listos y preparados para recibir de la mesa del Señor. Padre, perdona nuestras faltas, nuestras culpas, nuestros pecados. Y prepáranos, mi Dios, para recibir de la mesa tuya, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.